Debata. Estamos en un nuevo Debata, hoy día jueves, el nuevo día de los Debata, con Kena Lorenzini y con Javiera Mansi. Hola Kena, ¿cómo estás? Javi. Hola Bien, Pancha, Patricia, contenta de gracias. hola, Hola, Kena, Javi. de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno encontrarnos en este casi final de la semana, en este Debata, en este programa semanal que tenemos para compartir lecturas, para cruzar miradas, debatir ideas y posiciones frente a la contingencia, porque Debate es un programa feminista, es una tribuna para mujeres y para disidencia, en la que encontrarnos desde nuestras diferencias, pero también desde nuestros deseos, desde nuestras rabias y desde nuestros desvelos, frente al contexto político que da para mucho desvelo, frente al contexto social del país, pero también del mundo. Porque queremos hablar de todo, de toda la vida, queremos discutir, no para estar siempre de acuerdo, sino para pensar, para revisar nosotras, pero también junto a nuestras invitadas, los horizontes, las estrategias, el quehacer del movimiento feminista hoy. Estamos entonces en Debata y las invitamos a todas y a todos, a quienes nos escuchan, a ir también compartiendo con nosotros a través de las redes sociales, en fin, sus comentarios. Podrían usar el hashtag Etcétera. gato de bata. Exactamente, repítalo, compañera. Gato de bata, que yo soy de la antigua, te ríes de mí, debería decir de bata, no el hashtag de bata, pero a mí me gusta decir gato de bata. Ya. Sí, no me río, Más. imagínate, yo ni siquiera alcanzo a pronunciarlo así. Soy más antigua. Gata de bata. Úsenlo, escriban, nos comenten, nos díganos cosas, porque es importante retroalimentarnos y el feedback para nosotras está bueno y es necesario como debate con ustedes también. Sí, claro que sí. Porque vamos a leer algunos comentarios y a lo mejor nos nace de ahí alguna conversación. Exactamente. Bueno, y vamos a comenzar entonces hoy día, como lo hacemos habitualmente, comentando lo que ha pasado en la semana y también, y también algunos hechos, algunas situaciones que son importantes. Javier, tú querías partir hoy día con algo especial. Sí, bueno, quería referirme a que este 30 de septiembre se cumplieron 3 años desde la muerte de Joan Florville. Nosotros decimos desde el asesinato por parte del Estado racista de Joan Florville, y que para quienes nos están escuchando se trata de una mujer haitiana de 27 años que fue encarcelada y que sufrió una situación como acusada, precisamente, bueno, tenemos que hablarlo, ¿no? Como de una circunstancia acusada de mala madre, acusada como de no estar ahí cuidando, ¿cierto? Como a su hijo, y en ese contexto ella es detenida y luego en unas circunstancias que todavía no se esclarecen, eh, muere en un contexto donde todavía no está resuelta en términos como de justicia, cuáles fueron las condiciones en las que muere Joan. Nosotras sabemos que esto es responsabilidad del Estado, responsable de desde que el momento en que se la detienen, el momento en que no se escucha lo que está diciendo, lo que ella explica, porque evidentemente no había nadie que pudiese ni quisiera escucharla. Y luego, una vez que es apresada y en la circunstancia en que se constataron lesiones que ella sufrió de parte de personas que todavía ni siquiera han sido como identificadas, eso marca, me parece a mí, como una fecha como central en las luchas hoy día del feminismo, como la necesidad de un feminismo antirracista. Entonces quería como partir refiriéndome a este hito, del que desde entonces también, ¿qué ha pasado? Me pregunto yo, como en estos 3 años, ¿qué ha pasado con la realidad migrante? ¿Qué ha pasado con la realidad de las mujeres haitianas en estos años? ¿Cómo ha persistido también este racismo estructural, este racismo tan institucionalizado, ¿cierto? En donde, así como fue responsable de la muerte de Joan, así como la asesinan a Joan, hay otras, está Monique Pierre, están tantas otras mujeres que han sufrido no solo una indolencia, sino una responsabilidad directa del Estado en sus muertes. Entonces, bueno, son 3 años, para nosotras ella está presente y solo sostener como la necesidad de seguir nombrándola frente a la impunidad y el olvido.
Javi, yo quería agregar un poquito de contexto. Joan andaba buscando ayuda para su guagua que estaba muy mal, que estaba con un problema respiratorio terrible. Y salió a buscar y cuando la pillan y arman este atado de que dejó abandonada a su hija, pero en realidad su pareja estaba trabajando, entonces ella andaba buscando ayuda. Y además la hija, lamentable, no sé si era niñita o niñito, bebé, era un bebé, muere 6 meses después de la muerte de ella. Así que es una migración terriblemente triste, porque su pareja además se queda sin su compañera, sin el hijo o la hija de ambas. Yo no me acuerdo cuál era bueno, en este momento no le podemos asignar sexo, pero no género en realidad. Pero bueno, eso es bien importante porque a ella la acusan de abandono y era una persona que no hablaba el idioma, entonces nadie le entendía, los carabineros no entendían y escucharon nada mejor que llevarse la detenida y muere. Además, no es la única mujer haitiana que muere en manos de policía, y esa es otra cosa que hay que ver. Y entonces, esto ocurre un poquito antes de el mayo del 2018. Entonces, una de las primeras acciones que se hace por Joan es que cuando viene la toma de la Universidad Católica y de otras universidades, inauguran salas de toma con el nombre de Joan, así como el nombre de Gabriela Mistral, así como el nombre de Violeta Parra. O sea, ella pasa a ser un símbolo de las mujeres migrantes en el sentido de que así tratamos al migrante, no como el pueblito se llama Las Condes, que cuando viene un forastero lo tratamos, no, eso no hay kleine. Sí. O sea, la tratamos más bien mal, ya estamos viendo cómo hay verdaderos campamentos de personas migrantes, así de puras personas haitianas que se van organizando y que van buscando sus propias cosas. Pero el caso de Joan es un caso emblemático de una mujer asesinada por el Estado, y eso es sin duda asesinado por el Estado porque no han querido, si no hubiera sido un asesinato habrían dado explicaciones. Pero ese es el contexto. Ella va en busca de sí, y es importante saberlo. Y a mí me parece importante también la reflexión que surge de eso, en el sentido de que ella va en busca de ayuda para su hija, que está muy enferma. ¿Ah? Era hija. Hija, eso es lo que yo recuerdo, sí, era una hija. Quería hacer una aclaración, la hija de Joan no murió. Es cierto, es una hija, sí. Y vive, sí, o sea... entiendo que ella iba en busca de ayuda médica para su hija, y no logra comunicar lo que necesita al guardia. Ahí se produce este malentendido que da lugar a un hecho de violencia criminal, como decía la Javi. Quiero poner eso ahí porque a mí me parece que este tiempo de tránsito entre fronteras, este tiempo de migraciones, etcétera, nos enfrenta a un gran desafío que muchas veces se pone como problema desde el lado de quienes llegan. Y a mí me parece, como lo he escuchado decir otra gente, que me parece también muy importante, el problema es nuestro, es nuestra responsabilidad, es nuestro desafío el rehacer los códigos del lenguaje, de las relaciones, de la vida cultural, de acuerdo a esas sujetas y sujetos que van llegando y que van transformando el lugar en el que vivimos. Me parece que recordar este aniversario de su muerte tiene que ser no solo un homenaje para ella, sino que también un punto de inflexión, un punto de recuerdo, un punto para el desafío que significa para nosotras como cultura empezar a hacernos cargo de esta nueva forma de vida que tenemos. Kena me había pedido que le recordara de una noticia que apareció también esta semana, y que es la noticia de una mujer que mató a su pareja tras años de agresiones. La defensa de ella y la fiscalía, ambas instituciones, piden incorporar una perspectiva de género en el juicio. Kena, ¿por qué querías tú que comentáramos esta noticia?
Quería que comentáramos esta noticia porque primero la justicia consideró como atenuante el caso de las agresiones que la mujer había recibido, y también porque hay una vasta cantidad de estudios, encuestas y todo lo demás que dicen que más del 90% de las mujeres que asesinan a hombres en el contexto de las relaciones de pareja, expareja, etcétera, son por defensa, en defensa propia. Así que es súper El importante. 80%, sí, exactamente. Sí. Sí, es súper importante tomarlo en consideración. Yo me acuerdo de una familia acá en Chile, hace unos años atrás, que entre todos, la mamá mató al papá y entre todos lo enterraron en el patio. Y cuando esta familia vuelve a la casa, toda la población estaba con letreros afuera que decía bienvenidos, bienvenidas, este es su lugar, al fin van a tener paz. O sea, es sumamente importante hacer un reconocimiento que no es lo mismo que una mujer asesine a su pareja o expareja, que en general vamos a encontrar allí causas de violencia extrema previa y que tienen que ver con defensa propia. Y cuando decimos defensa propia no estamos diciendo que en ese momento el tipo le está amenazando con un cuchillo, sino que en ese momento es el mejor momento para poderlo hacer sin que te metan una cuchillada. Por eso o están durmiendo, o están borrachos, o están en una condición en que la mujer tenga más fuerza para hacerlo. Entonces, me parece que es muy importante que vamos conociendo las formas para no juzgar a las mujeres que sí buscan distintas formas de eliminar a su agresor, porque el Estado no quiere invertir, ni quiere hacerse cargo de las leyes. O sea, ahí está la ley de violencia intrafamiliar o violencia ya doméstica, en fin, que se tiene hace años que hacer ahí, meter mano, y se está esperando, se ha pedido en todos los ministerios de la mujer, y bueno, como el Ministerio de la Mujer, digámoslo, sea quien sea la ministra, el último pelo de la cola, porque eso es una realidad, o sea, no es resorte de la ministra, o sea comunista, o sea UDI, no es resorte de la ministra conseguir, según mi punto de vista, que el Poder Ejecutivo meta mano ahí, porque no lo han logrado. No, sí, es cierto, hay un problema de la violencia que es transversal y que tiene que ver justamente con la cultura patriarcal en la que vivimos, pero a mí me parece, Kena, que no es lo mismo que una ministra sea comunista o sea de la UDI respecto de las políticas públicas que tienen que ver con el género y en particular con la violencia. Dije de este punto, no de las políticas públicas, debatamos. Y de no la dije violencia en particular. de las políticas, esta en particular. Creo que meterle mano a la ley de violencia tiene que ver con un cálculo que se saca de que a lo mejor no lo vaya a hacer porque no tenéis los votos y el tiempo perdido. Es que no es cierto. Ocurre que al final del gobierno anterior se presentó un proyecto de ley de violencia integral, digamos, que justamente apuntaba a entender que la violencia de género no se puede dividir en categorías. No existe el femicidio y además el acoso sexual y además el acoso... No, que hay violencia de género y que el femicidio es, digamos, el extremo de una cadena. De la violencia. Exactamente, pero de una cadena que se reproduce cotidianamente. ¿Pero cuándo lo pusieron? ¿Cuándo lo pusieron? En el gobierno anterior, durante el gobierno de Bachelet y durante... Al final del gobierno anterior. Sí, en el último tiempo del gobierno anterior, porque también el Ministerio de la Mujer se creó tardíamente, en fin, hay una serie de cuestiones, está bien, pero a lo que yo voy es a que no da lo mismo la perspectiva política con que enfrentemos ni las brechas de género, ni la violencia de género, que en definitiva hablan de un mismo fenómeno. Tú le das mucho poder al CERNAM, yo no. Yo no le doy No le doy poder al CERNAM, no le doy poder al CERNAM, además estamos hablando del Ministerio de la Mujer, que es el que presentó el proyecto. Perdón, del Ministerio de la Mujer, gracias. No le doy poder ni al CERNAM ni al Ministerio de la Mujer. Creo que el mayor poder evidentemente lo tiene el movimiento feminista, que es quien logró hace poquísimo tiempo que se aprobara la primera ley contra la violencia, que logró luego que esa ley se separara del maltrato infantil y de otras formas de violencia intrafamiliar para reconocer que la violencia en la pareja no es lo mismo. 15 o 20 años atrás, Francisca.
por supuesto, hace poquísimo tiempo, digamos, en comparación a los siglos de patriarcado y violencia que llevamos. Con eso quiero decir poco tiempo. Y sobre Pero todo, comparando el tiempo que los demoró la 90. tramitación de la ley de violencia, que fueron años, frente al ejemplo clásico No. que sabemos, la violencia en los estadios, que demoró un segundo. Es decir, estoy de acuerdo con que hay algo que no tiene que ver solamente con quién sea ministra de una cartera como Ministerio de la Mujer, Nosotros pero tenemos que mover a todo el país en torno a esto, en sí, torno a esta es que el país exigencia. entero se ha movido. Las marchas del movimiento feminista han sido Sí, multitudinarias. pero ¿cómo no voy a saber? Fue de 2 millones, fue más grande que la del millón y medio, yo lo sé, pero Por necesitamos. supueto, entonces, ya topamos en el movimiento feminista. Según tú, el ministerio no tiene el poder. Entonces, ¿dónde es que topamos? Hay algo en que topamos, en que quienes nos gobiernan son puros hombres, entonces ellos, ¿me entendí? No, las mujeres pesamos igual, 2 millones pesamos menos que 100. O lo Pero mismo Kena, tuvimos a Elizabeth Pla, que es una ministra mujer que fue cómplice y también negacionista de la violación a los derechos humanos, o sea, y fue el movimiento feminista el que acusa y que pone de relieve justamente, no se trata de que sean hombres o mujeres. ¿Qué ganamos con eso? Y no solo negacionista de la ¿Sabe violación a quiénes derechos humanos en acuchillaron a las general, 3 compañeras en la negacionista de marcha? negacionista de las violaciones de las que las mujeres fueron objeto durante la revuelta social. Entonces, Sí. no podemos decir que da lo mismo una ministra UDI que una ministra comunista, que una ministra... No da lo mismo. Una ministra que además... Nombrar una ministra no resuelve el problema. Es un problema del estatus que tiene el Ministerio de la Mujer. Eso es lo que yo digo. O sea, podrán hacer declaraciones más, declaraciones menos. Yo me acuerdo cuando la ministra Pascual, amiga mía personal, que la quiero mucho, comunista, y nos sacaron la cresta frente a la Moneda, mandados por Burgo cuando estábamos protestando contra el femicidio, y llevaron un montón de gente de mujeres presas, y que les decían, hasta va tu abuela. La ministra Pascual hizo un reclamo a la subsecretaría del Interior del gobierno de mi queridísima llamada presidenta Michelle Bachelet. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que estoy hablando es del estatus que tiene el Ministerio de la Mujer y la Equidad en Chile. De eso estoy hablando. Por supuesto que tiene una diferencia. Porque no hay mucha diferencia. Yo creo que hay una diferencia. Para mí tiene que ver con más de 30 años. Y yo creo que hay una responsabilidad que cargan cada una de esos gobiernos y de esas administraciones que marcaron políticas de precarización, que son también las condiciones y que habilitan también las formas de la violencia patriarcal también. No creo que sea una distinción respecto al estatuto del ministerio. Tampoco creo que hayan hombres o mujeres en esa posición. Por supuesto que tienen que ser mujeres, pero en cualquier caso, evidentemente no ha sido eso como solución. Hemos tenido una serie de mujeres ministras o no ministras que no hemos reconocido como movimiento feminista precisamente porque va mucho más allá de eso, ¿no? Yo creo que sí, o sea, definitivamente las circunstancias, volviendo al caso que estamos hablando, hoy día se sigue persiguiendo a las mujeres por defenderse, y eso es algo que tenemos que seguir instalando. Vimos el caso de Sara y de otras, cuya autodefensa quedó sujeta al escrutinio y que tuvieron que, gracias a la movilización feminista en Magallanes y en distintas como lugares, fue como la presión que significó poder liberarla, porque hoy día las mujeres... No, lo que estoy diciendo es que la posibilidad del movimiento y es la posibilidad del movimiento el que hoy día está marcando la presión y la posibilidad. No, ¿qué no? Son diferencias. Yo no soy amiga ni tengo favoritismo para nada con respecto a las administraciones que comentaba. Yo no creo que se trate de eso. Y pienso yo que te estoy diciendo hoy que estamos en un lugar diferente. no el ministerio. Hay algo que también tiene que ver con el ministerio, pues los ministerios son los que diseñan e implementan políticas públicas. ¿Qué políticas públicas? Durante estos años del gobierno de Piñera, todas las políticas del Ministerio de la Mujer se han enfocado al tema de la producción, al tema del emprendimiento, al tema económico, etc.
Y A todo lo que ducharse tiene que 3 ver- minutos para ahorrar el agua, la guerra de los sexos, Exactamente, y todo lo que tiene que ver con el el trabajo, con la cáncer de actividad de mama. empoderamiento político de las mujeres, de formación política, etcétera, se ha dejado de lado. Todo lo que tiene que ver con la brutalidad de la violencia de Estado hacia las mujeres, que también fue abordado por primera vez en el gobierno anterior. Quiero decirte que en el gobierno anterior, Kenia, no solo se tipificó el delito de violencia, sino que también, a propósito de lo que conversábamos la vez pasada, de violencia sexual en contexto de tortura. O sea, no es poco eso. Yo no, Este yo es el trabajo que estoy de hicieron acuerdo con las la Gaby en mujeres que, feministas, que se logró en un gobierno más progresista. por Pero supuesto, dígame y una en cosa, ¿sabemos quiénes acuchillaron a las 3 jóvenes, mujeres jóvenes el 8 de marzo del 2018? El 25 de julio, dices tú, para la marcha del aborto. julio, El 8 fue de el 25 marzo de fue. julio. O el No, 25 Fue para la de julio. marcha del aborto. No, pues sí, no sabemos nada. Pues. No sabemos nada. ¿Y no, cuántas claro. mujeres han pasado? 3. Entonces, yo creo que yo estoy de acuerdo con la Javi en que acá ha habido décadas de políticas de Estado que tienden a una componenda, una neutralización de los conflictos en vez de un abordaje real, o sea, que reproduce la precarización de la vida. Estoy de acuerdo con la Kenia en que no todo reside en un ministerio que está menoscabado, que tiene el menor presupuesto de los ministerios, que tiene los profesionales peor pagados del Estado, etc. Sin embargo, aún así no da lo mismo una cosa que la otra. O sea, un ministerio de la mujer que se haga, es que me parece que no podemos Bueno, neutralizar no es la lo política. mismo, ya puedo Da lo haber mismo entonces por exagerado quién un votemos, poco. como Ya, constituyentes, elecciones, Tu pasado alcaldes, da te lo mismo. condena. Tu pasado te No, condena. Ya, no, pero ya no. ya exageré un poco, No, ya. pero es que a propósito de eso, quería decir, no da lo mismo, evidentemente no da lo mismo y hay miles de Pero no es situaciones mucho que más podemos lo que ver. puede hacer la Pero, comunista que la UDI. Eso lo quiero dejar súper en claro. pero si acá no es cosa de En personas, términos Kenia. profundos. No es una cosa de persona, es una cuestión de política. Una Sí, por elección de eso una quiero decir ministra eso. Pero que la política representa un de la proyecto UDI, político. y la Y la política de la UDI UDI fue, representa un proyecto político distinto que el del gobierno pasado. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es en que ni siquiera esos proyectos han sido capaces hasta ahora de hacerse cargo de la responsabilidad de lo que significa una política paritaria. Y entonces quiero tomar un punto que no aparece tan claramente en las noticias porque es muy reciente, pero ya va a aparecer, y que es el que tiene que ver con el lugar de la paridad. Hemos subrayado varias veces, vamos a enfrentar la primera Asamblea Constituyente o Convención Constitucional paritaria en Chile y en el mundo, y sin embargo pareciera que se trata de la única concesión que ha hecho el espacio político a las mujeres. Ayer terminaban las negociaciones, como vimos en las noticias, respecto a las primarias, a las candidaturas, etc. ¿Saben cuántas mujeres hay de candidatas? Bueno, entre 53 candidatos, todos partidos feministas, progresistas, el PS, el PRO, no sé qué, de 53 candidatos, apuesten cuántas hay. 7 mujeres. mujeres. O sea, o acá hacemos ley de paridad para Todo, cada lugar de trabajo, cada para todo. constituyente, cada municipalidad, acá, o las mujeres nos Horrible. quedamos en la casa. Es una vergüenza. Y Vergüenza. esto pone de manifiesto una vez más que la institucionalidad política, yo prefiero llamarla así, los partidos políticos instituidos, dejan este espacio de albedrío, no sé si muy libre, a los movimientos sociales en esta cuestión constituyente, pero la política partidaria sigue siendo política partidaria. Ahí no hay independientes y no hay mujeres y no hay ninguna participación. Los partidos no hay ninguno que sea feminista, aunque lo tenga quiete declarado en su estatuto. Se declaró el PS, se declaró Revolución Democrática, se declaró Convergencia. Todos los partidos se declaran feministas y ninguno es feminista. Sí, cuestión de... O sea, no nos vamos a sacar la suerte entre gitanas. Pero es una vergüenza, es una vergüenza. Sí, Me parece a mí que me eso pasa deja al descubierto de qué manera están funcionando.
Es En bien esto coincido con la Javi, aunque no da lo mismo a quien elijamos, ni para constituyentes, ni para los municipios, ni, en fin. Pero es Van una... hartas mujeres a la constituyente feminista, así que hay que poner ojo, pestaña y ceja y votar por esas mujeres y levantar a esas mujeres. Da lo mismo, ojalá sean independientes para no... Está difícil porque tienen que ir por algún partido, si es que no hay posibilidad. O sea, Bueno, eso nos devuelve a las mismas preguntas que estamos conversando, ¿no? Pero es que a veces te acercas a un partido que te da la oportunidad nomás, no es porque tú seas afín a ese partido, o sea, ese partido te... pero ¿por qué es el partido que tiene que darte la oportunidad que tú te ganaste? Claro. En la calle, son movimientos tácticos que van a tener que tomar como distintos sectores del movimiento social en función de los límites de un acuerdo que precisamente pone por delante esa restricción, ¿no? La forma de participación vuelve a estar en el protagonismo de quienes no protagonizaron la revuelta. Y hoy que es 1 de octubre, que estamos en el mes de la revuelta, creo que es muy importante volver a ver eso, ¿no? Y pensar que el bochorno del día de ayer, donde una vez más escuchábamos a los mismos, a quienes impugnamos, y vuelven a tomar la delantera en una posición de protagonismo de algo que no les vamos a volver a dejar que vuelvan a protagonizar, porque este es el tipo de cosas que suceden. Volvemos a enfrentar, como bien decía la Pancha, una candidatura con 7 mujeres de 57, pero no solo eso, o sea, por supuesto, mucho más que eso, ¿no? Viejo vinagre con jóvenes vinagrados. Quiero decir como que es un buen indicador de la evidente como distancia radical que existe de parte de estos sectores y de lo que efectivamente estaba movilizando a los pueblos a lo largo de todo este año, y particularmente vamos a cumplir 1 año de la revuelta, y creo que eso nos tiene que volver a como encontrar como, bueno, cuál es el rumbo también de lo que viene y de lo que nos viene como movimiento. Yo solo quería terminar como vinculando esto que estamos conversando, ¿no? Con la pregunta anterior, que yo creo que es muy importante también ver la impugnación. La revuelta fue una revuelta que impugnó a una forma en que se organizaba la vida, a un periodo, decíamos, 30 años más, ¿cierto? Y ahí responsable. Yo creo que también eso es importante, ¿no? Como la alternativa que construyamos tiene que sostenerse también en poder distinguir quiénes fueron los responsables de esa administración. No solo Isabel Pla fue responsable tanto de la negación de la violación de los derechos humanos, como de la persecución a dirigentes sindicales, como del despido sistemático a las trabajadoras de los centros de la mujer. Es todo parte de una misma política. Y eso creo que también es a eso lo que nosotras estamos impugnando. Era una mujer la que estuvo dirigiendo ese espacio, estaban con todas las restricciones que podría haber tenido un ministerio tan menor respecto a los otros, sí, estoy de acuerdo, pero mucho más allá de eso. Entonces, bueno, esperamos que esos sean los contenidos que hoy día nos impulsen a seguir imaginando lo que viene y esta constitución paritaria. Yo creo que además es súper importante no personalizar, o sea, no es una mujer u otra la responsable, no es solo una ministra. Cuando una ministra acepta esa responsabilidad, se hace carne de una política de Estado. Y eso compromete una mirada sobre todo, sobre el país, sobre la discriminación, sobre la precarización de la vida, etc. Bueno, hoy día vamos a conversar con 2 grandes invitadas acerca de algunas de esas formas de precarización. Antes de presentarlas, vamos a ir a ver un video que las introduce. Participamos, la voz migrante participando por los derechos y las demandas, lo que traemos y aportamos. Participamos, la voz migrante participando por los derechos y las demandas, lo que traemos y aportamos. 5 años de residencia ya tengo para votar. Votemos con voz migrante, convención constitucional. Migrante, gente diversa que pueden participar. Aprobando para el futuro, convención constitucional. Participamos, la voz migrante participando por los derechos y las demandas. El próximo 25 de octubre nos jugamos mucho. Sí al derecho a migrar, sí a la interculturalidad, sí a la ciudadanía plena.
Las personas migrantes votamos apruebo y Convención Constitucional. En este debate estamos hoy día entonces con Vanessa González. Vanessa, muchas gracias por estar acá. Ella es de la Coordinadora Nacional de Migrantes y de la Secretaría de Mujeres Migrantes y también del Movimiento por el Agua y los Territorios, el MAT. Así que una gran participante social, digamos, de los movimientos sociales. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos en este debate. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo contenta acá de compartir con todos ustedes, con todas ustedes. Gracias, bienvenida a Debata. Yo quería agregar una pequeña parte de la presentación, que Vanessa, junto con Paola y otras compañeras, constituyeron el Comité Migrante en la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Así que Bravo. Así mismo también, ahí el Frente Feminista. Excelente. Vanessa, cuéntanos un poquito de tu trabajo. Tú, ¿de dónde vienes? ¿Desde cuándo estás acá? ¿Cómo llegaste a formar parte o a organizar esta coordinadora? ¿Cómo llegaste a formar además parte de la coordinadora como Coordinadora Nacional de Migrantes, etcétera? ¿Cómo es el trabajo de los migrantes? ¿En qué están? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. Particularmente en este momento tan especial, además de nuestra historia, este momento clave. Bueno, sin duda es un momento bastante clave, pero también bastante complejo, ¿no? Y fuerte. Bueno, yo soy, bueno, como me presentaron, yo soy Vanessa González, yo soy una mujer migrante venezolana, ya voy para los 2 años desde que emigré acá en Chile, y digamos que, bueno, siempre dentro de mi joven vida he tenido muchas experiencias organizativas, inclusive desde mi país de origen. Es por eso que, bueno, desde mi migración, al llegar al país, justamente lo que hice fue conectar con experiencias organizativas acá, y de hecho el Movimiento por el Agua y por los Territorios es como la primera organización de la que formé parte, porque bueno, también soy activista socioambiental, entendiendo que la lucha de las mujeres, digamos, es una lucha que atraviesa también muchos aspectos de la vida, ¿no? Sin más bien sectorizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, comencé desde allí, ahí conocí compañeras muy, muy valiosas para mí, que además también participan en otras organizaciones, en organizaciones feministas también. Entonces, bueno, comencé allí con el Movimiento por el Agua y los Territorios y también desde el deseo de evidenciar cómo justamente la migración también responde a factores que tienen que ver con la violencia extractivista que se vive en los territorios. Pero en mi caminar, bueno, también desde la lucha de las mujeres pude contactar con compañeras migrantes mujeres, activistas, súper potentes, y con ellas fue que comencé a vincularme ya propiamente dicho con las luchas de las mujeres migrantes en el país, ¿no? Desde la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, que fue la primera organización de la que formé parte, y como a su vez esta organización es parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, ahí fue que pude conocer e involucrarme con la diversidad, digamos, de actores, actoras y de luchas que hay en el tema de la migración, ¿no? Que es muy amplio. Y bueno, desde allí sin duda, desde la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, que es una organización feminista que busca el derecho a la migración, pero también el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, fue que llegué a la Coordinadora Feminista 8M, porque bueno, tenemos años articulando con la coordinadora, y este año tuvimos ese honor y esa alegría de poder formar parte de un nuevo comité de la coordinadora, que es el Comité Migrante, junto con la colectiva Negrocéntricas. Oye, se va a incorporar ahora nuestra segunda invitada, que es Milén Molina. Viene entrando, así que queremos también saludarla y agradecerle, bueno, mucho su presencia hoy día con nosotras. Hola, Milén Molina. Hola, oye, disculpen, pero lo doméstico... Estábamos justo presentando recién a perfecto. Vanessa y justo tú te incorporas. Quería solo presentarte, decir que
tú eres integrante de la Mesa Técnica Política del Pueblo Afrodescendiente Chileno y también del colectivo de mujeres afrodescendientes Luanda. Correcto. Así, bueno, Vanessa nos estaba contando un poquito de lo que hace, de su trabajo, de su interés en eso, y quizás sería también importante que tú nos contaras un poco de lo que ocurre, especialmente porque en Chile durante mucho tiempo existió, y quizás en algunas partes sigue existiendo, la idea de que no hay afrodescendencia, cuando en realidad sabemos que en el norte, en Arica especialmente, se ha organizado un movimiento importante de reivindicación de la afrodescendencia y que le da una visibilidad que antes no tenía. Cuéntanos tú un poquito, ¿qué es lo que...? Bueno, el proceso, esto es todo es un proceso histórico que parte del siglo XVI, ya, y que tiene que ver con la trata transatlántica, en el cual se traen personas del continente africano y se esclavizan, y se traen a este continente y se reparten por Latinoamérica los países con puertos. De ahí que una descendencia, la cual se trata de borrar desde el Estado-nación chilena, y especialmente en esta zona que es Arica, frontera con el Perú. Arica que era peruano, Arica es chileno hace 86 años, si mal no recuerdo. Y aquí las familias quedan más juntas en Arica. ¿Y por qué digo esta parte? Y es porque en todo Chile hay afrodescendientes. Y afrodescendientes que no tienen que ver específicamente con el proceso de migración moderno, sino que afrodescendientes del proceso de la colonia, de la época de la colonia, de la conquista. Entonces, este Estado chileno trata de hacer desaparecer estas raíces o estas personas, partiendo por cuando anexan Arica a Chile y se hace el último censo en la zona norte. Nosotros, como personas negras o afrodescendientes, en distintas categorías, mulato, negro, zamboide, fuimos el 70% en el último censo que hace Chile, censando a este grupo humano. Cuando se dan cuenta que en esta zona éramos tantos, Chile no nos censó nunca más. Nunca más. Y esas categorías se eliminan de los censos. Mira, bueno, sí, claro, o sea, yo creo que es súper importante lo que tú dices. Este es un continente que hace tanto trabajo por negacionismo, pero Chile en particular es negacionismo y es este afán de blanqueamiento, pero que ha dejado la invisibilidad a la afrodescendencia, digamos, por mucho tiempo. Entonces yo creo que es tremendamente importante, porque tiene que ver con la recuperación de la memoria, de la historia, pero también con la violencia que significa ese negacionismo. Kena, perdona, claro. Tú querías decir algo. Claro, sí, entonces desde ahí es como también nuestras familias nos empiezan a inculcar y a meter en la cabeza de que para poder sobrevivir en este territorio, que ahora se llamaba Chile, teníamos que empezar a blanquearnos. Y por ende, nuestras descendencias tenían que ser con personas blancas para poder tener un mejor pasar en este Estado chileno. Y bueno, pero nuestras costumbres, nuestras historias, nuestra ancestralidad, nuestras vidas seguían estando ahí. Entonces se iban contando de generación en generación los recuerdos, las fotos, las comidas, las formas de hablar, de tratarnos, de hacer nuestras vidas, eran muy similares entre ciertos grupos humanos. Y este grupo humano éramos todos, o la gran mayoría afrodescendientes, y que cuando empiezas con tus familias a conversar con la otra familia y la otra familia y a ver tus historias, y vas desempolvando tus orígenes. Y lo vas desempolvando y cuando lo empiezas a contar primero, para todo el mundo eras un grupo de gente loca que bajaron casi de un platillo volador y aparecieron acá. Resulta que no es así. Entonces, en un momento logramos que la academia, después de golpear mucho tiempo las puertas de la academia, se interesara en esto y la academia empieza a investigar. Y cuando la academia investiga,
y va encontrando respaldos científicos a la oralidad, a lo que hablaban nuestras abuelas, nuestros abuelos, la academia dice, en realidad, sí hay afrodescendientes en Chile. Hay personas que son descendientes de esas personas esclavizadas que hoy día están acá y están organizadas, porque nosotros como pueblo ya estábamos organizados en torno a nuestras comunidades, a nuestras organizaciones, y ahí está este proceso nuestro de afrodescendencia. Hoy día tenemos una ley de reconocimiento, que fue el año pasado, el año 2000 partimos con todo este movimiento, con las hermanas Salgado, Sonia Salgado, Marta Salgado, parten en toda esta lucha, y logramos que el Estado de Chile y los parlamentarios, el Parlamento, nos reconozca como un pueblo. Que igual se les olvidó ya, ha pasado un año y ya se les olvidó. Hoy día cuando vienen y arman los escaños reservados, solamente legislan sobre escaños reservados para indígenas, pero no legislan con escaños reservados para los afrodescendientes chilenos. Así es, o sea, hay ahí toda una pluralidad, una plurinacionalidad, digamos, que todavía es necesario construir. Kena, tú querías decir algo hace rato, sí, dale. No, sí, pero es que quiero decir algo de lo que dijo recién. Dentro de las académicas hay una feminista que trabajó al principio del tema cuando nadie hablaba acá, por lo menos en la capital y en la academia, Rosa Soto, no sé si tú... La Rosa Soto Lira. Sí, la Rosa Soto Lira, ahí hablaba de los afrodescendientes que habían en Arica y era una feminista, así que nosotros... Sí, la Rosa Soto es la que escribe el primer libro, la primera investigación sobre la presencia de personas afrodescendientes en este territorio. Y su libro se llama Esclavas Negras en el Chile Colonial. Sí. Nosotros la invitamos a Arica, la Rosa, la hemos invitado un par de veces a hablar con nosotros. Un orgullo que nos... Bueno, y para hacer recuerdo, y quisiera decir también que nuestra compañera Jimena Súa, compañera de La Morada, ella es parte de La Morada, literata, ella hizo su tesis de doctorado en la lectura, en el análisis de las cartas de las esclavas en la época colonial, y de los testamentos en realidad, porque sí, que es un trabajo muy, muy bonito, no está publicado como libro, tiene varios artículos, pero que es muy bonito porque justamente muestra de qué manera, a través de estas herramientas tan precarias, digamos, tan estrechas como las cartas, los testamentos, por ejemplo, donde se testaba la libertad de una esclava, qué sé yo, eventualmente, en un margen así de estrecho, sin embargo, es posible reconstruir una escritura de mujeres, incluso de mujeres negras y esclavas, ya desde la colonia, que es un trabajo súper bonito, que deberíamos también hacer ver más. Oye, yo quería preguntarle a Vanessa, a propósito de que ella está en el capítulo de mujeres migrantes feministas, pero también tiene su capítulo en el tema del extractivismo y todo eso, y yo te he escuchado hablar de Berta Cáceres. Berta Cáceres, una defensora, ¿cierto?, asesinada, y tú... Una defensora de la tierra, sí, asesinada justamente por ese trabajo, sí. Sí, ¿cómo lo ves tú acá en Chile? Yo no sé en qué parte de Chile, si tú estás en Santiago, no. ¿Vanessa? Estoy en la quinta región, que de hecho tiene una crisis hídrica importante. Pero... Exactamente, tienen un tema con el agua. ¿Qué piensas del tema de las defensorías de las mujeres que son asesinadas, ¿cierto?, en América Latina, especialmente en América Central, y también se han venido hasta el sur, ¿cierto?, en Brasil, Franco, Mireille Franco, Mariel sí. Franco, perdón. Bueno, Berta Cáceres, acá tenemos a una mujer, Macarena Valdés, y así. ¿Qué piensan las mujeres jóvenes como tú de esa posibilidad, ¿cierto?, de estar en la defensoría en contra del extractivismo y estar exponiéndose frente a grandes
en este caso, más que empresarios, son depredadores de verdad, porque el agua aquí no es dueño alguien de, bueno, son dueños de los ríos, pero de alguna manera también es agua concesionada por parte del Estado. Bueno, mira, bueno, tremenda pregunta que me haces. Yo evidentemente la puedo responder a la luz de mi posición, ¿no? Que sería como el activismo socioambiental, pero también como migrante, como mujer migrante. No es fácil, yo creo que comenzaré diciendo que no es fácil continuar en la lucha socioambiental siendo migrante, cuando incluso hay una serie de derechos básicos fundamentales que ni siquiera están garantizados, ¿no? Entonces imagínate, una lucha para garantizar primero el reconocimiento de la migración como derecho, segundo los derechos básicos fundamentales y tener una vida digna desde la migración, ¿no? Como migrante en un país muy racista y xenófobo, ¿no? Y luego el tema de defender los territorios, ¿no? Bueno, yo he aprendido mucho de las compañeras con las que he estado organizándome aquí, he aprendido mucho de los territorios llamados Chile y de sus problemáticas, y evidentemente hay muchas problemáticas que se comparten en toda Latinoamérica y el Abya Yala, ¿no? Y justamente desde las organizaciones socioambientales acá y desde el MAT, tenemos una perspectiva que es desde los feminismos territoriales, que justamente la violencia que se ejerce sobre los territorios y desde un modelo económico basado en el extractivismo, digamos que se asocia también a la violencia que se vive en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo hay algún nexo entre el tema, digamos, la lucha socioambiental y la migración? Es que justamente, y no está muy visibilizado, el hecho de que, bueno, muchos pueblos históricamente han tenido que emigrar o desplazarse de manera forzada por la violencia que hay en sus territorios, y cuya, digamos, conflicto de base tiene que ver con disputas relacionadas con la tierra o con instalación de grandes empresas extractivas que justamente, digamos, comienzan a despojar o a devastar los territorios, ¿no? El caso de pueblos que se tienen que mover porque no tienen agua, ¿no? Y quizás algo bueno, que intentamos evitar que ocurra acá en Chile por esta lucha justamente por la desprivatización de las aguas y por la gestión de los bienes comunitarios, ¿no? Pero esa lucha aquí en Chile es una lucha a nivel latinoamericana, ¿no? Por la defensa justamente de lo que nos mantiene vivas. Estas mujeres bueno, con las que se ha cometido femicidio ha sido justamente porque han puesto el cuerpo completamente ante este tipo de violencia, han puesto el cuerpo, ¿no? Pero es una violencia más, de todas las violencias que nos atraviesan por ser mujeres. ¿Y por qué son mujeres las que asesinan? Porque normalmente las mujeres quizás hacen, bueno, no quiero repetir esencialismo, pero quizás las mujeres, como estamos organizadas, porque tenemos más vida comunitaria, estamos vinculadas con lo que nos arraiga, ¿no? Y es allí en donde vemos la necesidad de incluso para ejercer nuestros trabajos productivos y reproductivos, la necesidad de poder hacerlo en armonía con el espacio donde vivimos, ¿no? Y como un poco para... y yo creo que es súper importante lo que tú dices, porque la relación de las mujeres con la tierra es una relación muy especial, que no hay que esencializar, estoy completamente de acuerdo, pero que tiene que ver con el arraigo y no con la propiedad, porque algo que muestran los estudios, por ejemplo, es que más del 70%, más incluso, de la propiedad de la tierra está en manos de los hombres, incluso en los lugares en los que existe propiedades colectivas de la tierra, en fin, las mujeres siguen siendo las más despojadas, digamos, sin propiedad de nada. Y sin embargo, son las que ponen el cuerpo, como dices tú, por la defensa de ese territorio, de esa tierra, de esa vida también. Y lo mismo ocurre en Chile, las zonas de sacrificio son fundamentalmente mujeres como tú, las que están ahí poniendo el cuerpo, muchas veces la vida, para defender esa relación no privatizada y no economizada con el territorio. Yo entiendo, Milén, que en el movimiento afrodescendiente también ocurre algo así, que también son fundamentalmente mujeres y feministas, como decía la Kena, ¿no? Las que están ahí. ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Por qué pasará tanto con las mujeres? ¿Será porque tenemos
estas otras naciones, digamos? ¿Será porque tenemos más conciencia o porque estamos más dispuestas a hacer cosas por otras u otros que no necesariamente signifiquen un beneficio directo? ¿Será porque entendemos más lo comunitario? Porque tal vez somos menos neoliberales. Pienso que puede ser por eso, o sea, porque estamos más dispuestas a entregar nuestro tiempo, nuestras vidas incluso, por un bien mayor, por un bien común, por un bien comunitario, por la mayoría, por el entorno, y no esperando algo directo para nosotras. Puede que sea eso, no sé. Pero sí, somos las mujeres, ¿no? Y trabajamos más. Entonces, ¿qué es política de las mujeres en los territorios, en este caso en la afrodescendencia, tiene que ver con el sentimiento de colectividad y no individual? Súper importante. Quiero decir que nos llegó un comentario de Jimena Súa, a quien yo cité a propósito de su trabajo de tesis, aclarando que esta escritura de mujeres negras tiene que ver en la colonia con las peticiones de libertad. Esa es justamente la escritura que ella recoge, reconstruye, etc. Qué interesante eso. A mí me llevó inmediatamente a pensar en una compañera de nuestra colectiva, la Carola Cortés. Carolina Cortés, afrodescendiente, investigadora también. Carolina terminó su magíster hace poquito y también hizo una investigación sobre las mujeres negras, y porque nosotras siempre hemos hablado mucho del aborto, cómo vemos las mujeres negras el aborto. Y la verdad que en lo cotidiano, en nuestro entorno, en lo familiar, para nosotras no es un tema. No es un tema, o sea, no es un tema que signifique, aunque entendemos que las más perjudicadas por no tener una ley de aborto somos las mujeres. Somos las mujeres empobrecidas, ¿está ahí? Lo entendemos. Pero no es una cuestión que para nosotras está muy naturalizado dentro de nosotras el aborto. No es un pecado, por si lo traemos a otro lenguaje. No es un pecado. ¿Ya? No, claro, forma parte de una historia, sí. Fabi, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, que volviendo como a algo que las dos de alguna manera ya anunciaban y tiene que ver con el contexto y el marco en el que estamos teniendo esta conversación, uno de los debates que queríamos poner por delante es el proceso constituyente, ¿no? En esta perspectiva feminista, antirracista, también donde podamos abordar las restricciones, los límites de este proceso también, y las posibilidades, ¿no? Bien decía la Pancha, nos enfrentamos por primera vez a un proceso de que salga efectivamente como el 25 de octubre el apruebo una nueva constitución, y una convención constitucional abre la posibilidad de una convención paritaria, ¿no? Pero ya veíamos, y lo hemos dicho insistentemente, las múltiples como restricciones del proceso. Entonces quería saber desde las luchas que ustedes están impulsando, cómo han leído este momento. Quería, por ejemplo, el caso de Vanessa, fue precisamente la movilización migrante la que habilita un derecho básico hoy, que es la posibilidad de participar en el plebiscito, lo que nos asegura, en todo caso, la participación posible en el proceso de la elección de convencionales. Milena ya lo comentaba respecto a cómo se reconoce o no el estatuto por el que se ha luchado, precisamente de un reconocimiento que hoy día podría o no ser reconocido en el contexto de los escaños reservados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están pensando? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuáles son los desafíos que hoy día piensan que tiene este proceso desde sus luchas? Quizás partamos con Vanessa, que estaba... Ya, bueno, sobre este tema, yo evidentemente puedo hablar desde la posición que tienen las organizaciones sociales migrantes en las que participo, y en este sentido, por ejemplo, en la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, nosotros y nosotras como plataforma de organizaciones participamos, digamos, activamente, reivindicamos también el derecho a la participación política, ¿no? de las organizaciones y de las comunidades inmigrantes, porque justamente el reconocimiento también lleva al reconocimiento como sujetos y sujetas políticas, ¿no? Y en ese sentido, sabemos que, claro, lo político no solo se
es el acto de votar, sino es toda una justamente participación en la vida, en la esfera pública y en la vida social y política del país, ¿no? Pero sabemos que es muy importante tener un derecho a voto, así como comenta Javiera, las comunidades inmigrantes, cuando se anunció que se iba a realizar el plebiscito, no estábamos contempladas en quienes podíamos votar, y bueno, fue gracias justamente a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y otras organizaciones el meter un recurso para reconocer nuestro derecho al voto, ¿no? Y bueno, afortunadamente se logró, y efectivamente las comunidades migrantes residentes que tengan más de 5 años desde su primera visa en el país pueden ejercer ese derecho al voto, ¿no? Pero justamente, digamos, nuestra perspectiva no es solo ir a votar ese día, ¿no? Nuestra perspectiva justamente es ver esto como una oportunidad, porque nosotros, o sea, cuando migramos también con nuestras convicciones políticas y con nuestro deseo de transformar las estructuras que promueven y generan la desigualdad, ¿no? O las desigualdades múltiples. En ese sentido, nos integramos realmente a la vida política y social del país, y queremos que Chile pueda ser un país con condiciones más dignas para vivir de todos quienes habitamos acá, ¿no? Así que bueno, en primera instancia, bueno, comenzamos con una campaña que se llama Red de Migrantes por el Apruebo, no solo de la coordinadora, es de una coalición de varias organizaciones sociales migrantes. Esta campaña tiene como objetivo, bueno, justamente visibilizar que tenemos derecho a participar políticamente en este proceso como personas y comunidades que habitamos el país, pero también involucrar más a la población migrante en esto, haciendo visible que podemos ser parte, ¿no? Que podemos ser parte y que este debate nos concierne porque evidentemente queremos que se cambie la Constitución. Es inaceptable que todavía siga vigente esta Constitución, y queremos que también se garanticen evidentemente una amplitud de derechos, pero en el tema específicamente migrante, que sea un derecho a la migración, un derecho humano reconocido en la Constitución, que también se reconozca una interculturalidad real, crítica, no lograda, o sea, de la diversidad que existe. ¿Cómo se reconoce esa interculturalidad desde tu punto de Bueno, vista? comentando un poco con respecto al tema incluso de quienes que se consideran ciudadanos en el país. Según la Constitución actual, solamente pueden ser ciudadanos las personas nacidas en el país, ¿no? Ajá. Solamente, o sea, es como las comunidades inmigrantes que puedan conseguir como la residencia, solamente, o bueno, se queden habitando en el país, siempre van a ser como ciudadanas de segunda categoría, ¿no? Y eso, simbólicamente, pero también prácticamente, o sea, en lo práctico, realmente nos restringe de muchos derechos, porque no reconoce como igualdad en las comunidades que habitamos el país. Entonces, eso es un gran impedimento para ese reconocimiento. Disculpa, no pueden tener derecho a ser electos. Supongamos que vives hace 20 años, armaste tu vida acá, tu familia, todo, pero tú no puedes ir a candidata a ninguna cosa. No puedes ser electa, puedes votar, pero no puedes elegir, puedes ser votada. Eso le pasa a un migrante acá. Sí, o sea, es como, y ante, digamos, cualquier cosa, nuevamente hay como, siempre se pone el privilegio sobre las personas nacidas en el país, sobre las personas que ya están residiendo acá, en cualquier cosa. Y evidentemente la participación política es una de las primeras. Pero también hay un tema, y es que no se están reconociendo los derechos de las personas nacidas en Chile, independientemente por la situación administrativa de sus padres y madres, ¿no? Entonces, como ha habido o sea, es muy dramático ahora cómo no se reconoce ni siquiera la nacionalidad de los hijos e hijas de personas migrantes, y bueno, evidentemente eso es una barrera, incluso vulnera los derechos de la niñez, ¿no? Entonces, como una de las como principales cosas para comentar sobre eso. Y a ti, Milán, ¿qué te parece a propósito, digamos, cómo te planteas frente a este momento tan clave del plebiscito, de la Convención Constitucional? ¿Cómo ves esta situación? Es algo, tú decías, bueno, se ha dado la discusión, la pelea por los escaños reservados, pero se han fijado, entiendo, mecanismos de porcentaje, qué sé yo.
que tampoco incluían siquiera, al menos en un primer momento, a la afrodescendencia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, de partida me alegra por Chile y por quienes habitamos este pedazo de tierra, que podamos estar pensando y avanzando un poco más en una democracia. Y partiendo por eso, o sea, por esa casa de todos, esa palabra que está tan usada, por cómo hacemos esto y lo construimos entre todas y todos. Para mí, cada minuto que pasa de mi vida se me hace menos entendible que las reglas de convivencia en Chile no se construyan con todos quienes habitamos este territorio. O sea, ¿cómo puedes armar reglas de convivencia sin preguntarle a la otra o al otro? Y dejando también afuera a los pueblos indígenas. O sea, es aberrante pensar, oye, los pueblos indígenas a nivel nacional son ¿cuánto? ¿Un 12%? ¿Un 13%? Y los pueblos indígenas no se les pregunta, no se les toma en cuenta para nada. O sea, y ahora se hacen las consultas que te obliga el 169 y lo demás, pero de ahí a que las consultas lleguen a ser vinculantes es un proceso eterno. Y por lo general terminan los gobiernos haciendo las últimas fases de las consultas con aquellos representantes indígenas que se representan a ellos solos, pero que son afines con el gobierno de turno. Entonces, por ende, los acuerdos que se toman no representan a la mayoría de los involucrados. Entonces, eso es lo primero, o sea, que los pueblos indígenas, porque en Chile no hay un solo pueblo. En Chile hoy día habitamos 11, 12 pueblos, más o menos. ¿Ya? Entonces, no tener miedo de entender que hay personas que tienen distintas formas de convivencia, distintas tradiciones, distintos hábitos, costumbres, herencia ancestral, y valorarla y validarla y aprender de eso rico, nutrirnos de todo. Entonces, esta nueva constitución nos da la oportunidad, por primera vez, que los pueblos también puedan hablar y puedan colocar la voz en relación a cosas como, por ejemplo, por favor, dejen de vender el agua. El agua nos pertenece a todos. Yo creo que quienes más entienden cómo se cuida la tierra, cómo se cuida el aire, cómo se cuida el espacio, son los pueblos. Y si los pueblos viven de la forma en la cual vivimos, no es porque seamos un grupo de personas poco educadas o ignorantes o poco modernas y todo eso, sino que es porque la forma en la cual nosotros entendemos que tenemos que vivir para poder tener un buen entorno que sea amable con todos. Sí. O sea, no sobreexplotar nada, que es lo que hace el Estado. Y especialmente este sistema neoliberal, que todo lo explota y lo sobreexplota. Y si nosotros decidimos que queremos cultivar 3 patas, porque no necesitamos cultivar 10, el otro también tiene que entender por qué nosotros pensamos que con 3 papas es suficiente. Claro. O sea, lo que se ha llamado el extractivismo. Y quisiera preguntarles también, ¿cómo en tanto que, porque ustedes ocupan un lugar que es muy político y muy fundamental, que es el lugar de los movimientos, de las organizaciones sociales, pero estamos frente a un proceso que es tremendamente institucional, institucionante, digamos, incluso en algún sentido. ¿Cómo dialogan, cómo se las ven con las instituciones? Tienen, en fin, tienen algún tipo de acuerdo, algún tipo de proyecto que va en esa línea. Quisiera saber cómo lo ven. ¿Participan, por ejemplo, están representadas las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes, están representadas en la franja que aparece todos los días en la televisión? Los partidos políticos en la relación. Claro, exactamente. Mira, ¿Cómo participan? ¿Cómo dialogan o no con eso? Hasta el momento, por ejemplo, nosotras como colectiva y como pueblo, logramos que desde 2 espacios políticos o de 2 partidos nos cedieran segundos en la franja, ¿ya? Nosotros tenemos 2 cápsulas que están apareciendo en la franja, que ya aparecieron nuestras 2 cápsulas, ya en la franja. Desde ahí, y lo que he observado es que nadie de nosotras habla de los afrodescendientes de Chile, se habla mucho a nivel de academia,
y los partidos políticos también, en algunos momentos, cuando les interesan nuestros votos, pero en la franja política, ni un solo partido nos ha nombrado, ni un solo partido nos ha nombrado. Entonces, si nosotras no hubiésemos hecho todos los trámites para poder estar en la franja política, en los segundos que nos cedían esto, que es el Partido Comunista y que es el Partido Liberal, porque ellos nos cedieron segundos, nos ofrecieron segundos en la franja, si nosotras no hubiéramos aceptado, si no hubiéramos entendido la política y los momentos que se te presentan como oportunidades para poder mostrarte al resto de tu país, no estaríamos, pasaríamos invisibles, completamente invisibles. O sea, en ese sentido, hoy día poder hacerse visible pasa por una cierta diálogo con los partidos, con la institución. Correcto, sí, pasa por esto, uno aquí vive pololeando, ¿ah? Uno vive pololeando, nosotros vivimos pololeando con los partidos, con los parlamentarios, con los gobiernos, vivimos pololeando así. De repente nos amamos y de repente los mandamos de vuelta para su casa. ¿Ya? Y después nos volvemos a sentar y empezamos a mirarnos de nuevo, y dialogar. Esto es así, nosotros llevamos 20 años así, 20 años de esa forma. Pero... No, le preguntaba a Vanessa respecto de lo mismo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo dialogan con la institucionalidad, con los partidos, etcétera? Mira, a mí me hace mucho eco lo que dice Milén, porque es inevitable, digamos que, ¿cómo lo puedo decir? Como comunidades históricamente excluidas, no tener que, a juro, tener que pololear, ¿no? Que pololear o pero sin embargo es como un espacio siempre de tensión y de disputa, ¿no? En ese sentido, desde la perspectiva de nosotras y de nosotros como organizaciones, realmente estamos haciendo una campaña, si bien evidentemente pololeamos, por la necesidad urgente de que podamos llevar a cabo nuestras demandas ante este contexto tan violento para la migración. Bueno, para todos y todas, pero para la migración en particular en estos últimos tiempos también. Tenemos una perspectiva que es desbordar el proceso, ¿no? A mí me gusta decirlo, desbordar el proceso, porque es que es en todas las coordinadoras y organizaciones en las que participo esa es la perspectiva. Entonces sabemos muy bien qué puede significar, digamos, este pacto o este acuerdo. Sabemos qué puede significar, ¿no? Y sabemos que viene de los poderes desde arriba que siempre han actuado de la misma manera. Pero sabemos que también se abrió un proceso muy interesante y muy potente, que de hecho ya va a cumplir un año, ¿no? Que ha sido la revuelta popular, ¿no? En donde confiamos en nosotras y nosotros y vimos nuestra capacidad de transformación como cada vez allí estuvo, ¿no? En la calle. Tuvimos la seguridad y la certeza de que podíamos transformarlo todo, ¿no? Y esa es nuestra perspectiva, transformarlo todo. Sabemos que digamos que el espacio tradicional de lo político siempre va a ser un espacio de disputa, de repente no va a cambiar tan rápido la forma de política en cómo se manejan, desde la población migrante igual, bueno, evidentemente sí hemos tenido en ocasiones algunos apoyos de partidos políticos específicos, pero hemos hecho más un trabajo de construir comunitariamente, digamos, nuestra propia voz y hacer ver a nuestras propias comunidades que no tenemos que estar subordinadas por haber llegado a un país que no es nuestro país de origen, ¿no? O sea, el trabajo ha sido un trabajo como bastante de base, por decirlo así, y de cara como a este proceso, mientras, bueno, por supuesto, intentamos que hayan más espacios donde se puedan hacer visibles las voces de las comunidades inmigrantes, ¿no? Un poco como para contarte cuál ha sido nuestra perspectiva. Sin embargo, no ha sido fácil y justamente ha avanzado, hoy se ha aprobado el proyecto de ley de migración y extranjería en el que tuvimos meses, incluso en este debate político, en esta disputa, en instancias políticas intentando detenerlo, porque bueno, desde las organizaciones sociales migrantes, pero también organizaciones sociales en Chile de derechos humanos, manifestaron su rechazo a este proyecto de ley que restringía más los derechos y era peor que el proyecto de ley de migración y extranjería hecho en dictadura, y aún así salió, ¿no? Y aún así salió. Entonces, en ese sentido, hay veces, en este momento, bueno, hay veces en que justamente no confiamos, ¿no? No confiamos y sabemos que
que la opción va a ser la misma desde arriba, pero seguimos construyendo porque esa es la manera. O sea, no desistir simplemente, ¿no? Sino seguir en la defensa de nuestros derechos. Súper importante el ejemplo que das, porque a veces hay personas a las que les cuesta conectar lo que ocurre en la vida real, concreta y cotidiana con el cambio en la Constitución, y el ejemplo que tú das es clarísimo. O sea, hoy día se aprueba una ley de migración que es incluso peor, más represiva, más excluyente que la de la dictadura, y eso está sostenido sobre esta Constitución. Entonces, cuando dicen, no, a nadie le interesa la Constitución, no, mentira. Digamos, nuestra vida tiene que ver con esos márgenes que marca la Constitución. Sí. O sea, esa ley, por el cortito, esa ley pone justamente en riesgo nuestra vida, o sea, y nos precariza mucho más. Y es por eso que exactamente, o sea, tenemos que seguir disputándolo con el cambio de Constitución, sí o sí, porque esa ley tenemos que inhabilitarla como sea, por ejemplo. Bueno, ahí está el trabajo. Una última pregunta a las dos, como muy corto y rápido, como ¿cuáles creen ustedes que son hoy día prioridades de cómo tiene que, para la nueva Constitución? ¿Cuáles son las prioridades para los movimientos migrantes, para las luchas como afrodescendientes, hoy para la nueva Constitución que tiene que estar en su perspectiva? ¿Quién parte? Tú, Milén. Gracias. Bueno, para nosotras, como pueblo tribal afrodescendiente chileno, con un trabajo de 20 años, con una lucha constante para visibilizar este pueblo, para sacarlo, para desempolvarlo, es la lucha por los derechos de este pueblo, y a nosotros, aunque se nos vaya la vida la vamos a dejar en esta lucha. Nosotros vamos a seguir, y seguimos preparando generaciones para que sigan avanzando en esta lucha. O sea, quienes hoy día estamos, quienes damos la cara, quienes nos sentamos a dialogar y a tratar de negociar, ya en algún momento no vamos a estar. Pero las generaciones que vienen al lado de nosotras y que son más jóvenes, se vienen preparando para seguir avanzando. O sea, y nosotras estamos, pero dispuestas a hacerlo todo para estar en este proceso constituyente. Nosotros vamos a estar como pueblo en este proceso constituyente, sea con escaño reservado, y si no es con escaño reservado, se lo vamos a sacar en cara por el resto de su vida a este gobierno y los parlamentarios que hoy día están ahí. Y si no es con escaño reservado, iremos a la pelea en listas. Si tenemos que ir en listas de partidos políticos como independientes, vamos a ir, pero todas las estrategias necesarias que tengamos que usar, las vamos a usar para estar entre los constituyentes, porque la nueva Constitución se tiene que construir también con este pueblo negro de Chile. En la plurinación, por supuesto. Salud por eso. Sí, Vanessa, a propósito de lo que te planteaba la Javi, para ir cerrando. Bueno, también quiero decir salud por eso. Y pues, mira, una de las prioridades, una de las necesidades fundamentales es que se reconozcan a las comunidades migrantes como sujetas y sujetos de derecho, ¿no? Porque el Estado dice que sí, el Estado ha dicho todos estos meses que Chile sí reconoce el derecho a la migración, pero que Chile tiene derecho a dejar entrar a quienes ellos quieran, ¿no? Y eso lo han dicho, lo dijeron ampliamente incluso en las discusiones de este proyecto de ley nefasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra prioridad es seguir avanzando en la lucha por que se reconozcan nuestros derechos, que son derechos humanos básicos fundamentales, seguir desmontando esos discursos de ilegalidad, porque ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Tenemos diferentes estatus migratorios, pero ningún ser humano es ilegal, y hemos visto estas últimas 2 semanas un rebrote de racismo y de xenofobia impresionante, justamente a propósito de esta discusión del proyecto de ley y justamente a propósito de esta cercanía con el plebiscito, ¿no? Entonces, en ese sentido, las comunidades inmigrantes no somos el foco de la pandemia, las comunidades inmigrantes no somos ilegales, las comunidades inmigrantes no somos, tenemos que dejar de ser criminalizadas. Además, han salido estudios recientes donde la migración no es mayoritariamente una migración que justamente comete delitos,
Y pues bueno, seguir contraponiéndonos a todo el racismo, la violencia y la xenofobia que existe hacia las comunidades inmigrantes. Pues. Esos son como reconocimiento pleno de la diversidad y que nuestra participación política pueda ser vinculante. Eso es nuestras perspectivas para este proceso tan interesante que se vive hoy día. También Bueno. estamos por eso. Salud. Salud. Y bueno, quiero agradecer de nuevo a nombre de todas, Vanessa y Milén, muchas gracias por estar hoy día con nosotras y por ir mostrando las voces, las experiencias, las vidas, la voz y la opinión también, la política que las mujeres hacemos desde la pluralidad de naciones en la que convivimos, desde la pluralidad de las tierras de origen de las que venimos, y también desde la pluralidad de puntos de vista que tenemos. Así que muchas gracias por participar con nosotras de este debate y esperamos volver a encontrarnos muy pronto. Gracias. Vamos a... Gracias, compañeras. Gracias. Gracias. Por tu tiempo. Y vamos a despedirnos también con un video ahora para ir a la última parte del programa. Muchas gracias. Participamos, la voz migrante participando por los derechos y las demandas, lo que traemos y aportamos. Participamos, la voz migrante participando por los derechos y las demandas, lo que traemos y aportamos. 5 años de residencia ya tengo para votar. Votemos con voz migrante, convención constitucional. Migrante, gente diversa que pueden participar. Aprobando para el futuro, convención constitucional. Participamos, la voz migrante participando por los derechos y las demandas. El próximo 25 de octubre nos jugamos mucho. Sí al derecho a migrar, sí a la interculturalidad, sí a la ciudadanía plena. Las personas migrantes votamos apruebo y convención constitucional. Bien, ahora vienen las recomendaciones de cada una de nosotras. Va a partir la Javiera Mansi porque vi que tenía el libro listo. Lo vi, Javi Mansi. Dale, adelante. Estudios. Sí, bueno, hoy día voy a permitirme hacer un pack de varias recomendaciones, partiendo por un libro, que es este, de Edwidge Danticat, que es una escritora haitiano-estadounidense, un libro que escribe Crear en peligro, el trabajo del artista migrante, editado por Banda Propia Editoras, y lo quiero recomendar precisamente porque es una voz de una escritora notable, también muy interesante cómo está produciendo una escritura justamente en este lugar, como desde el que ya estamos hablando, y que aborda esta interseccionalidad, la necesidad de una pregunta como cómo se aborda la posibilidad y el lugar como racializado, desde el que también se va reconstruyendo formas de una subjetividad y también de una creación muy interpeladora y muy interesante, pero a la vez lo recomiendo porque muy próximamente se viene en la cátedra abierta en homenaje de Roberto Bolaño, el 5 de octubre, va a estar ella invitada, entonces creo particularmente una invitación a ir a escucharla, como todo hoy día por Zoom y por estas vías, pero creo que es una muy buena oportunidad para conocer a esta maravillosa escritora que trae, bueno, esta editorial joven. Y junto con esa recomendación, quería recomendar también que hemos iniciado un ciclo de una escuela constituyente para la acción feminista. Hoy día era en este mismo horario, así que podrán verlo después. Un primer capítulo de esto, donde se invitó a feministas latinoamericanas a compartir la experiencia de sus procesos constituyentes. Entre otras está Raquel Gutiérrez, como compañeras también de Ecuador, de Venezuela, que están hoy día también transmitiendo sus experiencias de otros procesos constituyentes en América Latina, que hoy día también son tan necesarios para pensar en nuestro. Así que eso, les recomiendo ahí a las compañeras de Banda Propia, pueden buscarla en las redes sociales con el libro de Edwidge Danticat, y en cualquier caso escucharla en
en esta conferencia de la Universidad Diego Portales y seguir esta escuela constituyente en las redes de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Bueno, sigo yo para que Francisca pueda cerrar el programa. Yo les quiero recomendar que el martes, me parece, no, lunes, martes, bueno, el 8 de octubre vamos a tener un conversatorio sobre Lottie Rosenfeld, recientemente fallecida artista visual, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Búsquenla ahora, va a ser muy interesante. Qué bonito. ¿Ah? Qué bonito, te digo. Sí, muy, muy interesante. Y lo otro es que quisiera hacer una recomendación media de mamá, que conversen con sus hijas, hijos e hijes respecto de lo que se viene probablemente para el 18 de octubre, para que no los pille de sorpresa, para que los niños y las niñas y los niños suelen tener miedo y no escuchan conversar, y la televisión está prendida y escuchan y qué pasa esto y qué pasa este otro. Conversen, que probablemente va a venir algo, que los carabineros, que la cuestión, a cada uno a su manera, pero tengan los medios cuando sea el momento, un par de días antes, un día antes, quizás como advertirles de que, bueno, de que estas cosas pasan para mejorar el país, en fin, lo que quieran decirles, pero que no los dejen, Frente a eso. no los dejen con todo metido adentro, que a veces los niños y las niñas no preguntan, sencillamente los niños tampoco. No preguntan y se quedan con esos miedos de qué pasó esto, qué pasó esto. Esa era mi segunda recomendación. Pucha, tan importante que es palabrear en realidad. Y con los niños, como dices tú, también, tan importante que es ir palabreando, haciendo la historia del presente también, porque ir explicando lo que dices tú, bueno, este es un día importante porque hace un año comenzó algo fundamental que hoy nos permite abrir un horizonte que jamás en décadas pensamos que fuera a ser posible, y que nos permite reescribir el calendario, porque ahora el 5 de octubre pasa a ser esa fecha de la que queremos transitar hacia el 18 y sobre todo hacia el 25. Yo quiero recomendar en esa misma línea un artículo de Jimena Súa, que nombré acá. Que existe, está viva, WhatsAppea. Está viva, WhatsAppea, sí. Además, quiero decir, porque nos mandó además un comentario durante el programa, se me fue a decirlo mientras estaba Milén, pero ella nos contaba que las mujeres esclavas abortaban ya en la época de la colonia. Es decir, que a propósito, ¿no?, de todo esto que seguimos discutiendo hasta el día de hoy, año 2020, bueno, derechos sexuales y reproductivos, ella decía, bueno, ojo, ya las mujeres y las esclavas abortaban en esa época. Y quiero recomendar un artículo de ella que está en el libro, en realidad en una serie de libros súper interesantes, que es el de las historias de las mujeres en Chile. Quiero decir primero que la historia de las mujeres en Chile es parte de una tendencia dentro de la historiografía mundial, qué sé yo, que es lo que se ha llamado la historia de la vida cotidiana, la pequeña historia, justamente porque las mujeres no están en la historia heroica. No hay ninguna que haya conquistado, no sé, el Morro de Arica, que haya saltado la Esmeralda, que haya, en fin, cualquier cosa. Ni una mala. Ni una mala que merezca letra dorada el libro con hojas de Biblia, como se dice. No. Y entonces esa historia se va construyendo más bien en lo cotidiano, la pequeña historia, y así se han hecho las historias de las mujeres en distintas partes del mundo y también en Chile, una colección muy bonita, muy... ¿Dónde está? ¿No tenía el librito para verlo? No, lo tengo acá a mano. Pero quiero recomendar, dentro del libro de la historia de las mujeres en Chile, el artículo de Jimena Súa, que se llama Las voces olvidadas, indias, mestizas, mulatas y negras, que es precioso. Y que justamente apunta a esto, ¿no? A ir recogiendo estas escrituras, estas voces, tanto tiempo silenciadas, pero bueno, para volver a darles nueva vida. Bien. Cerramos nuestro debate hoy día y nos vemos el próximo jueves. Que sea una gran semana, un gran fin de semana. A la misma hora, a las 7 de la tarde. Con mucha fuerza, cada vez más ánimo. Eso.